Lo que nosotros estudiamos, los libros sagrados, de principio a fin, y no solo estos libros, sino todos los otros libros sagrados que podamos encontrar, que hablan acerca de las leyes espirituales, estas leyes espirituales hablan acerca de nuestra conformación de nuestra alma. No estaban hablando acerca de hechos que hayan ocurrido, de hechos fidedignos que hayan ocurrido a lo largo de la historia. La Torá es un libro mucho más excelso que un libro de historia. La Torá se le conoce como perfecta, santa y buena. Está definida dentro de la misma Torá, de la misma Biblia, que su ley dice es perfecta, santa y buena. Si es que es perfecta, santa y buena, entonces no deberían haber esas interrogantes, esas contradicciones en la escritura de principio a fin. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, tenemos que remitirnos a descifrar estas historias en un nivel diferente a lo que está a lo que aparentemente parece ser una historia. Para ello vamos a recordar qué es el árbol de la vida. El árbol de la vida es similar a un árbol que tiene raíces, vamos a poner así, raíces que hacen raíces en la tierra, se eleva hacia el cielo y aquí arriba aparecen unas ramas. ¿Sí? Aparecen unas ramas y aparecen hojas, ¿no? Vamos a dibujar más raíces aquí para que parezca similar, ¿no? Un árbol que nosotros conocemos tiene las raíces en la tierra. Es decir, este es el nivel de la tierra y aquí tiene sus raíces. Vamos a poner, estas son sus raíces. Las raíces están escondidas en la tierra, debajo de la tierra. Y en realidad también tiene el árbol de la vida tiene esta estructura, porque cuando decimos que las raíces están escondidas, tenemos que realizar el trabajo de encontrar estas raíces que están escondidas, porque son las raíces del aspecto fundamental de nuestra estructura interna. Como cuando nosotros tratamos de encontrar la raíz de determinada palabra en el lenguaje que hablamos. ¿Por qué vamos hacia la raíz? Porque vamos al origen para entender adecuadamente lo que estamos hablando. Si no entendemos una palabra, vamos a buscar su raíz. Y para buscar su raíz hay que profundizar en la tierra. Esto, de todas maneras, en el aspecto espiritual, es al revés. Vamos a terminar, digamos, aquí las raíces y estas son las hojas. Vamos a poner aquí, estas son las hojas. Las hojas están en los cielos, están arriba, ¿no? En el aire. ¿Sí? Pero desde el punto de vista espiritual, esto vamos a poner, esto es un árbol físico. ¿Sí? Vamos a poner que esto es un árbol físico. ¿Sí? Y el otro lado le vamos a poner como un árbol espiritual para comparar, ¿no? Árbol espiritual. El árbol espiritual, el árbol espiritual en realidad es al revés. El árbol espiritual tiene sus raíces. Las raíces están arriba.
Las raíces están en lo que conocemos como el cielo. ¿Bien? ¿Por qué decimos que el árbol tiene las raíces arriba? ¿Sí? Porque de lo que nosotros miramos del árbol, miramos aquí las hojas. Vamos a dibujar unas hojitas. Sería de otro color. Voy a ponerle así. Tenemos unas hojitas. Nosotros vemos las hojas del árbol, vemos el tronco, pero en realidad no estamos viendo las raíces. ¿Sí? Entonces, las raíces de nuestra espiritualidad están arriba en el cielo. ¿Sí? Y nosotros estamos asentados aquí en la tierra. ¿Qué es lo que vemos del árbol? Ahora mirando en una forma física, al árbol nosotros vemos las hojas y el tronco, pero no podemos ver sus raíces que están escondidas aquí en la tierra, porque decíamos tenemos que profundizar. Entonces, ¿por qué el árbol vemos sus hojas? Porque en realidad para ver al árbol, lo que vemos son únicamente sus hojas. Vamos a poner aquí que estas hojas, lo que tienen estas hojas no nos están mostrando las raíces están escondidas sobre la tierra y por lo tanto a estas hojas que nosotros estamos mirando le conocemos como el lenguaje de las ramas. ¿Por qué el lenguaje de las ramas? Porque estas ramas que nosotros las vemos y los frutos que estamos viendo, que son verdes y todo eso, que tienen hermosos frutos y todo eso, sin embargo, están conectadas a unas raíces profundas y que tenemos que encontrarlas. Estas raíces que aparentemente están debajo de la tierra, en realidad están en lo profundo, en lo más alto de nuestra divinidad. Por eso le hemos puesto aquí en el cielo. Pero para entender esto tenemos que entender que el lenguaje con el que fue escrita todos los libros sagrados están en un lenguaje oculto. Este es el lenguaje de las ramas. El lenguaje de las ramas es aquel lenguaje que nos parece historia. Este lenguaje de las ramas es lo que nos parecen personajes. ¿Sí? Parecen personajes y nos parecen lugares. Pero en realidad no corresponden ni a historia, ni a personajes, ni a lugares. Es decir, cuando pensamos que está hablando acerca del personaje Abraham, cuando está hablando acerca de David, cuando está hablando acerca de la tierra de Canaán, de Egipto, y los datos de qué fecha fueron, cuántos años vivieron, etcétera. Eso es el relato del lenguaje de las ramas. En realidad, estas son las famosas alegorías, ¿sí? Que nos deben llevar a lo profundo, a destruir este lenguaje de las ramas para entender el lenguaje espiritual. El lenguaje espiritual es mucho más profundo y mucho más elevado. Este lenguaje espiritual, este lenguaje espiritual es el lenguaje ya de nuestra interioridad. Decíamos, cuando está hablando de personajes, está hablando de una facultad interna nuestra que hay que transformar. Cuando está hablando de historia, está hablando de nuestro proceso evolutivo, de nuestra transformación del alma. Y cuando hablamos de lugares, está hablando de este lugar que es el reino. ¿Y qué es un reino? El reino en donde un rey tiene que gobernar.
¿Cuál es el rey que tiene que gobernar? Soy yo, que tiene que tener control y gobierno sobre nuestra propia interioridad individual. Entonces, esos términos tienen que ser entendidos así. Nosotros, ¿qué vemos de un árbol? Vemos las hojas y las ramas, pero no vemos sus raíces. Entonces, este lenguaje nos debe llevar a profundizar hacia encontrar las raíces en la terminología que nosotros conocemos están profundamente escondidas en la tierra, pero en realidad están o vienen de los cielos. ¿Sí? Porque las raíces del lenguaje hebreo, de lo que está escrito en la Biblia, es un lenguaje espiritual que viene de arriba. Entonces, en realidad nuestro árbol debe mirarse al revés. Cuando nosotros estamos estudiando, estamos tratando de alcanzar las raíces que están arriba. ¿Y a qué se refiere esto de las raíces que están arriba? Que en realidad volvemos otra vez a esta descripción de nuestra interioridad, ¿sí? Que las raíces están escondidas aquí. ¿Sí? Nuestras raíces están en los cielos, en el intelecto, y este intelecto tiene que descender para transformar nuestras emociones. ¿Qué significa esto? Que nuestro intelecto debe gobernar nuestras emociones, al menos inicialmente, gobernar nuestras emociones. ¿Para qué? Para que exista armonía entre lo intelectual y lo emocional y exista unidad entre estos dos entes de nuestra interioridad. ¿Qué significa esto? Que ahora el intelecto ha logrado encontrar el tesoro escondido nuestro que está aquí. Nuestro tesoro está aquí. Y cuando utilizamos adecuadamente nuestro tesoro, podemos aprender y podemos ascender más rápidamente. Porque cuando nuestros recuerdos están asociados a nuestras emociones, aprendemos y recordamos todo lo que queramos de una forma muchísimo más rápida. No sé si ustedes, por ejemplo, en un determinado día amanecen con una canción. Durante todo el día están dándole vueltas a esa canción, dándole vueltas y por más que estén haciendo cosas, esa canción está aquí. La canción está ligada a una memoria emocional. ¿Ven? La canción es una memoria emocional, pero de alguna forma entró en nuestras emociones, está tocando profundamente nuestras emociones y está extrayendo el recuerdo más hermoso que tuvimos en un determinado instante. Por ello, las emociones son el arma más hermosa para el aprendizaje de todo lo que podemos entender aquí en nuestro trabajo. Entonces, cuando llegamos a esta armonía y utilizamos los aspectos emocionales para ligar a estos recuerdos, estamos elevando nuestra alma. ¿Qué ocurre que cuando estamos elevando nuestra alma? Al existir armonía, ya estamos sanando nuestra interioridad. Y al sanar nuestra interioridad, entonces estamos alcanzando un estado de paz, de armonía. De estado de paz, de armonía y de un nuevo estado de conciencia. Un nuevo estado de conciencia que es el que tenemos que alcanzar para redimir el mundo entero. Entonces, cuando estamos haciendo todos estos trabajos interiores y utilizamos nuestra Biblia para transformar nuestra interioridad. Como ven ustedes, dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Esa luz, de esa lámpara que tenemos en la palabra del Creador, que ilumina nuestro camino,
es la luz espiritual, la luz del conocimiento, la luz de que vamos conociendo al Creador. Y entonces, esa luz que transforma nuestra interioridad es la que va a cambiar nuestras emociones, las que nos va a ayudar para el aprendizaje, que ese aprendizaje sea enlazado a una gran emoción, y esa gran emoción, esa hermosa emoción va a endulzar estos juicios que a lo largo de nuestra vida hemos enfrentado. Es decir, siempre, todo el mundo, todos tenemos algún recuerdo trágico, malo, angustioso, algún trauma. Y cuando comenzamos a trabajar en eso, endulzando nuestros juicios, tratando de buscar el más grande tesoro de nuestras emociones, entonces vamos a redimir esos estados de angustia, esos traumas, y pasarlos a convertirlos en juicios dulces, en recuerdos hermosos que ya no van a perturbar más nuestra interioridad, y por el contrario, cuando los recordamos, ya nos van a llevar a nuevos estados de conciencia. Cuando alcanzamos eso, nos estamos sanando, porque el origen de todas las enfermedades es en nuestras emociones. Si nuestras emociones nos están perturbando, nos están permitiendo que hablemos lo que no tenemos que hablar, que hagamos lo que no tenemos que hacer, estas emociones finalmente nos van a enfermar. Pero si logramos esa transformación, llegamos a un estado de paz, de armonía, de amor, en donde vamos a alcanzar la salud. Y no es ese el objetivo de la Escritura cuando dice al final que el árbol de la vida servirá para la sanidad de las naciones. ¿De cuáles naciones? Las naciones que habla la Escritura es esas naciones que tenemos internamente. 70 naciones. Ustedes recuerdan que son 7 las facultades emocionales internas. Cada una de esas es una nación. ¿Por qué? Porque es muchísimos aspectos que hay que sanar. Y tenemos que hacerlo poco a poco. Ir redimiendo cada una de estas cosas que tenemos internas para ir elevando nuestra alma de una forma, como dijimos hace un momento, adorando al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad significa transformando nuestras emociones para alcanzar un nuevo nivel de conciencia en el mundo.